Bienvenidos a la formación de la plataforma online de monitorización de ruido Noise Platform. En el siguiente videotutorial hablaremos sobre las herramientas de análisis de datos de Noise Platform. Para cada uno de los sensores disponemos de las siguientes herramientas. En primer lugar, disponemos de la pestaña Estado, la cual nos ofrece una visión global de los datos enviados desde el sensor a la plataforma, como podrían ser el último nivel promediado de un minuto registrado y enviado, la localización del sensor, aspectos meteorológicos, etc. En segundo lugar, disponemos de una herramienta de análisis, la cual nos permite analizar los datos desde diferentes puntos de vista. En tercer lugar, disponemos de un menú de configuración para cada uno de los sensores que nos permiten configurar determinados parámetros que harán que los sensores interactúen con la plataforma y con el usuario de una manera determinada. Y en cuarto lugar, disponemos de una herramienta de descargas que nos permite descargar los datos medidos y enviados por el sensor a la plataforma en diferentes formatos y con diferentes bases de tiempo. Y a continuación realizaremos una sesión práctica para afianzar los conceptos explicados anteriormente. Una vez hemos accedido a la plataforma Noise Platform con nuestra cuenta de usuario, lo primero que tenemos que hacer si queremos analizar datos de un sensor es seleccionar el proyecto dentro del cual se encuentra dicho sensor o sensores. Nos dirigimos a Noise Platform y aquí podremos visualizar una lista de los diferentes proyectos de los que disponemos. Disponemos de los proyectos activos, que son aquellos que hemos creado nosotros mismos como usuario de Noise Platform. Y después tenemos los proyectos con invitación, que son aquellos que nos han concedido otros usuarios permisos para poder analizar los sensores de sus proyectos. Seleccionaré el proyecto de demo y se me muestra una interfaz con un mapa con los sensores de dicho proyecto situados en él. En esta ocasión dispongo de 4 sensores situadas en las inmediaciones de un polígono industrial. Los 2 sensores de la derecha están situados en una nave, uno dentro de la nave y otro en la puerta, y los otros 2 en la zona más residencial, una en un parque y el otro en la fachada de un bloque de viviendas. Seleccionaré, clicando encima el del bloque de viviendas, para poder analizar los datos de este. El primer menú que nos aparece es Estado. En este menú nos indica un resumen de las últimas conexiones que se han realizado entre el terminal y la plataforma, indicándome el valor LAEQ de un minuto, concretamente enviado en esta ocasión hace 17 segundos, el periodo de día que haya asignado durante el intervalo que se ha realizado la medición y se han enviado los datos, un límite referente a este intervalo de día, un resumen de la batería y, en este caso, como se trata de un sensor con comunicaciones inalámbricas, de la cobertura. También dispongo de los datos de localización del sensor, de meteorología, una fotografía realizada por nosotros mismos del sitio donde se ha instalado el sensor y un resumen gráfico de los últimos datos que se han enviado. Cada uno de los puntos corresponde a un promedio de un minuto, el cual se va actualizando en tiempo real, y un resumen de la evolución temporal de la batería y de la cobertura. A continuación disponemos del apartado Análisis, dentro del cual disponemos de diferentes opciones para poder analizar desde diferentes puntos de vista los datos enviados por los sensores. En el apartado Intervalo, en esta herramienta podemos seleccionar un intervalo con una fecha de inicio y otra de fin y nos permitiría visualizar la representación gráfica de dicho intervalo y una serie de funciones calculadas en base a los datos enviados por los sensores. Disponemos del valor LAEQ promedio del intervalo seleccionado, el valor máximo de un minuto dentro de ese intervalo, los percentiles L10, L50 y L90, el valor mínimo de un minuto, y las funciones LDay, LEvening, LNight y LEvent. Seleccionaré otro intervalo con fecha de inicio del 14 a las 12 de la noche y fecha de inicio del 14 a las 23:59. Pulsaré Buscar. Y como veis, la información se actualiza, tanto la gráfica como la numérica.
La siguiente herramienta que disponemos para analizar los datos es la pestaña Semana, la cual me muestra un calendario semanal. Puedo seleccionar diferentes semanas y se me muestra dividido por días de la semana de lunes a domingo y con promedios de hora, con un código de colores en función de qué nivel se encuentre. Y, como no, también me calcula las funciones LDay, LEvening, LNight y LEvent. Esta herramienta es muy útil en el caso de identificar de una manera rápida y muy visual si existe un patrón del ruido que estamos analizando o en qué horarios se originan. Otra opción que tiene esta pestaña es que me permite visualizar por horas los minutos de alarma que se han producido. Es decir, si, por ejemplo, el lunes 4 de marzo a la 1 de la madrugada me indica que hay un 1, quiere decir que durante un minuto se ha superado el límite que haya programado referente a ese intervalo horario. Otro elemento también muy visual e intuitivo es la herramienta MES, que sigue conceptualmente es lo mismo. Selecciono un mes y me permite visualizar los promedios de cada uno de los días, de 24 horas o de cada intervalo horario, LDay, LEvening, LNight, con un código de colores. Y también me permite visualizar las alarmas. La siguiente herramienta sería la de comparar intervalos, la cual me permite fijar un intervalo de inicio y de fin y otro intervalo con una fecha de inicio diferente a la cual se le sumarán los días que corresponden al primer intervalo. Es decir, si dentro del primer intervalo he definido 7 días, si selecciono la fecha de inicio 2, un día, pues le sumará 7 días para representar el mismo volumen de datos. De esta manera podré visualizar los dos intervalos tanto gráficamente como numéricamente. Esta herramienta es muy útil por si queremos comparar, por ejemplo, la implementación de una barrera acústica y así poder evaluar su eficiencia, de manera que mediría antes y mediría después de construir la barrera, y de esta manera podría ver su eficiencia, como ya he dicho. La siguiente herramienta sería la de comparar terminales. En esta herramienta lo que debemos hacer es seleccionar un intervalo horario de inicio y de fin y seleccionar otro sensor dentro del mismo proyecto para poder realizar la comparación entre ambos sensores. De esta manera es posible realizar una comparativa tanto gráfica como numérica de los dos sensores. Otras herramientas de análisis serían alarmas, selecciono un inicio y un fin, y me muestra una tabla con las diferentes alarmas que se hayan podido producir durante ese intervalo. ¿Qué quiere decir una alarma? Pues quiere decir que se ha sobrepasado durante un tiempo determinado un límite que yo había establecido dentro de ese intervalo horario, y lo que hace la plataforma es registrar esa superación y en caso de que lo tenga configurado me enviaría un correo electrónico avisándome de ese evento. Cada fila corresponde a una alarma que se ha producido durante un tiempo determinado, superando el límite establecido, y a la derecha de la tabla me indica el promedio durante el cual se ha superado dicho límite. Si aprieto el más, me permite visualizar gráficamente ese momento en el que se ha superado. Otras herramientas que me permiten analizar los datos sería una evolución temporal de la cobertura del sensor, seleccionando como no un inicio y un fin, y de la batería.
Otro apartado que me permite configurar la plataforma para así poder analizar de una u otra manera los datos es el apartado configuración, dentro del cual puedo modificar, por ejemplo, la imagen que identificaría cada uno de los sensores. Puedo introducir un nombre para diferenciarlo más fácilmente con una descripción, configurar un offset que se le sumaría o se le restaría al valor medido por el sensor, fijar los intervalos de día, tarde y noche con sus respectivos límites y penalizaciones para el cálculo de la función LDEN. Podría modificar la localización del sensor y configurar un correo o una cuenta de Twitter para que me enviase avisos cuando se superan los límites programados anteriormente. Para finalizar, dispongo de un apartado de descargas que permite descargar de forma numérica todos los datos dentro de un intervalo seleccionable, con una fecha de inicio y una fecha de fin. Puedo seleccionar diferentes bases de tiempo, de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, hasta un día. Y me puedo descargar los datos en diferentes formatos, en CSV, en Excel y PDF. Y hasta aquí el video tutorial sobre herramientas de análisis de datos de Noise Platform.